En este vídeo vamos a ver cómo estructurar los datos en una base de datos relacional. Los dos principales esquemas para estructurar los datos en una base de datos relacional son el esquema estrella y el esquema combo de nieve. En el esquema estrella se organizan todas las dimensiones en torno al proceso de negocio. Tenemos una tabla de hecho con métricas y claves foráneas a distintas dimensiones. En el esquema copo de nieve también se organizan las dimensiones en torno al proceso de negocio. Tendremos, por tanto, una tabla de hecho con métricas y claves foráneas a distintas dimensiones. La principal diferencia es que en el esquema copo de nieve las tablas de dimensiones incluyen también métricas y dimensiones. Es decir, cada tabla de dimensiones cuenta con distintas métricas y puede contener claves foráneas a otras dimensiones. Veámoslo con un ejemplo para que quede más claro. Supongamos una empresa que desea estudiar su proceso de negocio o ventas. La empresa está especialmente interesada en conocer las unidades vendidas en función de la fecha y la tienda de venta. Además, está interesada en conocer el tipo de productos vendidos. Para ello dispone de los siguientes datos: unidades vendidas, fecha de venta, día del mes en el que se ha realizado la venta, día de la semana en el que se ha realizado la venta, el mes y el nombre del mes, el trimestre y el nombre del trimestre y el año en el que se ha vendido el producto. Además, dispone del número de tienda en el que se ha producido la venta, la provincia y el país en el que está localizada. Además, cuenta con diferentes datos sobre el producto: el código, el nombre, la marca y la categoría. En principio, la forma más intuitiva de almacenar los datos sería en una sola tabla, tal como se muestra en la diapositiva. Sin embargo, a pesar de parecer la forma más sencilla de almacenar los datos, veremos que no es muy eficiente para poder extraer información. En primer lugar, si queremos saber qué datos tenemos almacenados sobre nuestro proceso de negocio o ventas, hay que ver qué representa cada una de las columnas. Con este tipo de almacenamiento de datos, el número de columnas puede llegar a ser muy elevado. Si hacemos un escrutinio de todas las columnas, nos damos cuenta que los datos que estamos almacenando son aquellos relacionados con las unidades vendidas, la fecha de venta, el producto vendido y el lugar donde se ha realizado la venta. Por lo que parece más razonable organizar los datos en torno a esta información, que además es la que estamos interesados en analizar. En segundo lugar, estamos almacenando una gran cantidad de datos duplicados. Para cada entrada de la tabla, en los datos relacionados a la fecha, estamos almacenando datos duplicados sobre el día de la semana, el mes, el trimestre y el año para cada una de las ventas realizadas el mismo día. Lo mismo ocurre con las ventas realizadas en la misma tienda o las ventas realizadas sobre el mismo producto. Este hecho podría pasarse por alto si disponemos de pocos datos. Sin embargo, es crítico cuando disponemos de grandes volúmenes de datos, ya que el espacio de almacenamiento no es infinito. En tercer lugar, al aumentar la duplicidad de la información, aumentamos la posibilidad de introducir errores en nuestros datos. Si para cada fecha de venta tenemos que introducir 8 campos de datos, corremos un riesgo mayor de introducir un dato erróneo que si simplemente debemos introducir un indicador para esa fecha. Lo mismo ocurre en el caso de las tiendas o en el caso de los productos. Finalmente, con esta manera de almacenar los datos no queda claro cuál es la métrica de nuestro proceso de negocio. ¿Qué estamos interesados en analizar? Por todos estos motivos hay que ser consistentes, sobre todo y por encima de todo. Los datos se organizan en torno a los procesos de negocio. Tal como se muestra en la diapositiva, existe una tabla central, la tabla de hecho, que representa el proceso de negocio que se está estudiando. En el ejemplo que estamos estudiando es la tabla ventas. En ella se almacenan dos tipos de datos: métricas, es decir, los indicadores del proceso de negocio, e identificadores o claves foráneas a dimensiones, es decir, las vistas del proceso de negocio. En este caso, simplemente hay una métrica, las unidades vendidas. En cambio, existen tres dimensiones: fecha, tienda y producto. En la tabla ventas simplemente se almacena un indicador a la fecha, a la tienda y al producto. Este identificador es lo que se conoce como clave foránea. Toda la información relacionada con las dimensiones se almacena en otras tablas, llamadas tablas de dimensiones, relacionada con la tabla de hecho a través de la clave foránea que hemos indicado anteriormente. Ya hemos mencionado que dependiendo de la organización de los datos en las tablas de dimensiones hay dos tipos de esquema: el esquema estrella y el esquema copo de nieve. Vamos a ver cada uno de ellos. En el esquema tipo estrella, las tablas de dimensiones tienen un identificador denominado clave primaria.
que permite relacionar la dimensión con la tabla de hecho. Este identificador tiene que ser único para cada elemento o línea de la tabla. Además de la clave primaria, las tablas de dimensiones cuentan con diversas métricas. Siguiendo con el ejemplo, la dimensión tienda tiene un identificador, ID, que permite relacionarlo con el campo ID tienda de la tabla ventas. Además, cuenta con 3 métricas, el número de tienda, la provincia y el país. Asimismo, cada entrada de la dimensión fecha tiene 8 métricas. Fecha, día, día de la semana, mes, nombre del mes, trimestre, nombre del trimestre y año. En esta tabla se podría prescindir del campo ID, que es la clave foránea que permite relacionar la tabla fecha con la tabla ventas, y usar el campo fecha como identificador, siempre y cuando el campo fecha tenga un valor distinto para cada entrada de la tabla. De esta forma, estaríamos optimizando el espacio de almacenamiento de datos. En el caso de la dimensión producto ocurre algo similar. Los productos cuentan con un ID que permite relacionarlos con el campo ID producto de la tabla ventas. Además, cuentan con 4 métricas: código, nombre, marca y categoría del producto. Si establecemos un único código a cada producto, podríamos usar este campo como identificador del producto y omitir el campo ID. Con esta organización, los datos son mucho más accesibles y hemos eliminado una gran cantidad de datos redundantes. Sin embargo, en nuestro ejemplo seguimos teniendo datos duplicados. Si nos fijamos en la tabla tienda, es lógico pensar que una empresa tenga diversas tiendas en una misma provincia, y esta provincia siempre pertenecerá al mismo país. Es por ello que surge el esquema copo de nieve. En el esquema copo de nieve, las tablas de dimensiones, además de contar con clave primaria y métricas, pueden contar con otras dimensiones. Si nos fijamos en la tabla tienda, esta cuenta con una clave primaria, ID, que permite la relación con la tabla ventas. Además, tiene una métrica, que es el número de tienda, y una clave foránea que permite identificar la localización en otra tabla de dimensiones. De esta forma, las tiendas en una misma localización tendrán el mismo identificador. La tabla de dimensión localización tiene una clave primaria ID y 2 métricas, que son la provincia y el país. Esto nos ha permitido optimizar aún más el almacenamiento de datos. En la diapositiva se observa que se ha realizado la misma operación en las tablas producto con los campos marca y categoría y en la tabla fecha con los campos día de la semana, mes y trimestre. En este caso, ¿merece la pena hacer la división en estos campos? La respuesta en estos casos suele ser depende. Si se prevé que se van a añadir más métricas a las nuevas tablas de dimensiones, sí sería conveniente esta división, porque permite tener los datos más estructurados y optimizar el almacenamiento. Sin embargo, si se prevé que la nueva dimensión que creamos va a tener una única métrica, estamos duplicando la estructura de los datos y aumentando el espacio de almacenamiento que necesitamos. Por tanto, no sería conveniente hacer esta división. Decidir cuándo dividir una dimensión en varias dependerá de la complejidad, principalmente. Por tanto, no podemos concluir que una estructura sea mejor que la otra para almacenar los datos. Dependerá del caso particular que estemos analizando. Como norma general, el esquema estrella proporciona una mayor facilidad de carga, extracción y transformación de datos al tener menos dependencias. En el caso del esquema copo de nieve, si se emplea adecuadamente, optimiza el almacenamiento de los datos al eliminar el almacenamiento de datos redundantes.